Una atractiva mujer empieza a notar que su esposo se comporta de manera muy extraña al mismo tiempo que ocurren unos hechos misteriosos en el tranquilo pueblo en donde viven, sin sospechar que la persona con la que está casada está siendo controlada por una forma de vida extraterrestre. Por eso hoy, criaturas rastreras. La película empieza con una pareja de policías en donde uno de ellos intenta mantener una conversación mientras que el otro no parece estar muy interesado que digamos, y por eso ninguno nota la llegada de un meteorito que termina cayendo muy cerca de ellos. Más adelante vemos un día normal en la vida del pueblo cuyo alcalde no demuestra ser un buen ejemplo de modales para los demás, cuando en eso vemos a nuestra protagonista Starla dando unas clases aunque muchos de sus alumnos no parecen prestar atención a lo que ella está explicando. Luego la vemos conversando con un colega hasta que aparece su esposo Grant como un guardabosques celoso para llevársela a casa, mientras que por su parte el policía Pardy les dice a sus colegas que ella se casó con él solo por el dinero, cosa que parece comprobarse en la noche cuando Starla le rechaza hacer el delicioso. Por eso Grant se pone malhumorado y se marcha a un bar en donde se cruza con una vieja conocida llamada Brenda, quien lo termina llevando al bosque con intenciones románticas, pero el hombre, a pesar de haberse quedado con las ganas, decide seguir siendo fiel a su esposa. En eso Grant descubre una especie de capullo y por exceso de curiosidad encuentra un extraño bicho arrastrándose que le dispara una especie de aguijón, el cual vemos con una especie de visión de rayos X que termina llegando a su cerebro. Enseguida el tipo se levanta de golpe y se aleja caminando como si no hubiera pasado nada para regresar a su casa en donde parece estar muy hambriento de carne, hasta que llega el amanecer y vemos que Starla pone una música romántica con la intención de arreglar las cosas con su esposo. Entonces él se acerca a Starla, quien empieza a portarse como una esposa cariñosa, y después de ver la herida reciente de su esposo terminan haciendo el delicioso, lo cual hace que nuestra protagonista no pueda disimular la alegría en su trabajo, mientras que Grant parece que sigue con mucha hambre de comer carne. Deme 14. Así que Grant regresa a su casa y allí termina discutiendo con Starla por haber colocado un candado en la puerta del sótano que arruinaba la decoración. Y después de eso, él empieza a tener unos dolores en la barriga que decide calmar con un remedio casero hecho con un pobre perrito. Más tarde vemos que Grant parece tener un sarpullido mientras Starla se toma una ducha, y en eso aparece su esposo, a quien le salen una especie de tentáculos de su pecho como si la estuviera por atacar, pero justo cuando ella se da la vuelta el tipo termina escondiéndolos y se marcha dejando sola a su esposa. Luego vemos una fiesta en el bar y en eso el oficial Pardy descubre a Starla sin compañía, mientras que Grant termina visitando a Brenda, quien estaba muy encantada de recibir su visita. Por su parte, Starla parece estar preocupada por su esposo y en eso aparece Pardy con intención de conquistarla, pero al final los dos terminan volviendo para escuchar el discurso del alcalde dando inicio a la temporada de caza en el pueblo. Entonces el alcalde comienza con un conteo regresivo, mientras tanto Brenda se prepara para concluir lo que había iniciado la otra noche con su enamorado sin saber que él había sufrido un inesperado cambio. Así que todos siguen bailando y celebrando en la fiesta mientras Brenda sufre una especie de cambio de fluidos con lo que sea que se convirtió Grant ahora. Y más tarde, cuando Starla regresa a su casa, encuentra a su esposo cada vez más desfigurado, quien le dice que ya visitó al médico y todo está bien. Pero al día siguiente ella llama al médico de su esposo para descubrir que en realidad nunca lo visitó. Y luego descubre que todos en el pueblo parecen haber perdido a sus mascotas, mientras que a todo esto Grant le lleva bastante carne a Brenda, que seguía viva, pero estando prisionera y muy hambrienta. Más tarde Starla recibe la visita de Pardy y su colega para preguntarle por Grant, ya que él era sospechoso de la desaparición de Brenda, y luego nuestra protagonista decide irrumpir en el sótano para terminar descubriendo una escena no apta para sensibles. Entonces ella termina llamando a los policías para que vengan a ayudarla, y en eso descubre a su esposo mirándola por la ventana, quien entra furioso acusándola de traidora y por eso intenta matarla, hasta que justo llegan los policías para salvarle la vida, haciendo que el cambiado Grant termine huyendo. Un rato después vemos al alcalde en la comisaría pidiéndole a los policías que atrapen a Grant así no arruine la temporada de caza, y luego intenta echarle la culpa a una enfermedad por su monstruosa transformación para al final recibir la burla de todos. En eso la operadora recibe un llamado de otro ataque a unos animales, y después de investigar en la granja sin demostrar mucha empatía hacia los animales, los policías deciden armar un plan para cazar a Grant, por lo que terminan armándose como para ir a la guerra. Luego aparece Starla para pedirle a Pardy que la dejen ir con ellos, ya que ella se siente culpable por no haber notado los cambios en su esposo, y luego convence a los policías diciendo que ella es la única capaz de convencer a Grant para llevarlos con la desaparecida Brenda. Mientras tanto vemos a la familia que vive en el lugar donde se supone que aparecerá Grant, cuando en eso llegan los policías junto al alcalde, y entonces el padre les dice a sus hijas que se mantengan encerradas en la casa. La cuestión es que se termina haciendo de noche mientras el grupo de cazadores pasa el tiempo como si fuera un día de campo común y corriente, mientras que por su parte Pardy se pone a hablar con Starla recordando viejos tiempos cuando se conocieron de pequeños. Hasta que por fin
termina apareciendo un cada vez más deformado Grant para atrapar a una nueva presa. Por eso todos se acercan para rodearlo con sus armas mientras Starla intenta hablar con él como si siguiera tratándose de su esposo, pero sin conseguir hacerlo entrar en razón. En eso aparece otro de los tipos armados apuntándole a Grant, quien termina usando uno de sus tentáculos para rebanarlo fácilmente como si fuera un pan y luego termina huyendo por el bosque siendo perseguido por todos. Y así el grupo de cazadores termina encontrando un granero el cual desprende un desagradable olor a podrido desde adentro y después de escuchar la voz de Brenda todos terminan entrando al lugar para encontrarla bastante irreconocible. Entonces todos se acercan a ella mientras descubren los rastros de su carnívora dieta, cuando en eso Brenda les dice que sigue bastante hambrienta hasta que empieza a hincharse cada vez más para al final terminar reventando como una piñata con una desagradable sorpresa. Y así los gusanos que salieron de Brenda empiezan a meterse por la boca de algunos de los que estaban en el granero, pero al final el oficial Pardee junto a Starla, la mujer policía y el alcalde terminan salvándose. Mientras tanto la turba de gusanos termina llegando a la casa de la misma familia que vimos antes, en donde Kylie, la hija mayor, estaba relajándose en la ducha escuchando canciones de Adele hasta que termina siendo sorprendida ante la extraña criatura. Entonces ella sale asustada de la bañera sin saber por dónde se había metido el gusano, el cual termina metiéndose en su boca mientras ella lucha por no tragárselo y empieza a tener flashbacks de escenas de la película para al final terminar escupiéndolo y deshacerse de él con lo primero que tenía a mano. Pero luego Kylie sale del baño y descubre que su familia no pudo salvarse del ataque de los gusanos que la terminan acorralando. Entonces ella decide escaparse saltando al jardín para al final encerrarse en la camioneta mientras se lamenta por no haber ido a las clases de manejo. Por su parte el oficial Pardee intenta llamar a los médicos sin éxito, por eso se termina dirigiendo a su patrullero mientras Starla se encuentra asistiendo a los que fueron atacados por los gusanos, cuando en eso uno de los policías se levanta y la termina saludando con bastante confianza. ¿Qué tal, mi amor? Así que el policía le habla a Starla como si estuvieran casados para que luego aparezcan el alcalde y la mujer policía, mientras todos los que se tragaron a los gusanos parecen recuperar la conciencia, y por su parte Kylie termina siendo rodeada por su familia que ahora se comporta como una horda de zombies. Entonces la mujer policía termina siendo rodeada por el grupo de infectados, por eso Starla les apunta para defenderla sin conseguir evitar que vomiten sobre la oficial. Así que nuestra protagonista termina volándole la cabeza a uno de ellos, pero después termina huyendo junto al alcalde al quedarse sin munición. Mientras tanto Kylie se encuentra en bastantes apuros hasta que justo llega Pardee para salvarla, pero de repente ellos se ven rodeados por varias personas que ya fueron infectadas y después de escapar haciendo uso de sus reflejos consiguen ponerse a salvo en el patrullero. Entonces aparecen Starla y el alcalde en una persecución al estilo de Scooby-Doo, hasta que el político termina viéndose en problemas, pero luego resulta ser salvado por Pardee a cambio de otro ascenso y al final vemos a nuestra protagonista eliminando a la amenaza sin ninguna compasión. Y así los cuatro terminan huyendo en el patrullero, en donde Pardee consigue comunicarse con la operadora de la comisaría. Entonces el oficial le pide que busque en la guía telefónica el número del fumigador, sin contar con que la plaga ya había llegado bastante lejos. Luego Kylie les cuenta el viaje que tuvo cuando casi se traga al gusano, en donde vio los recuerdos de Grant y con tan pocas pruebas se dio cuenta que se trata de un extraterrestre que invade planetas para alimentarse y controlar todas sus formas de vida. Y así terminan regresando al pueblo, en donde reciben una impactante bienvenida y después de un tiempo Pardee recupera la conciencia consiguiendo salvar a Kylie, pero sin lograr evitar que los infectados se lleven a Starla y al alcalde. Luego nuestros protagonistas llegan a las afueras de la comisaría, en donde el oficial deduce que si eliminan a Grant todo el problema se resolverá mágicamente, así que decide dejar a su suerte a la chica en la calle mientras termina metiéndose en su lugar de trabajo. Entonces Pardee intenta conseguir ayuda en los comunicadores hasta que resulta ser atacado por un venado que también estaba infectado, pero al final el oficial termina siendo salvado por Kylie, quien termina matando al animal, el cual no se ve muy realista que digamos. Luego Pardee toma una granada y le entrega su pistola a la chica, mientras tanto los infectados llevan a su cama a Starla para agasajarla como una reina, mientras que vemos a las dos únicas esperanzas del pueblo observando cómo crecen el número de infectados, lo cual termina afectando el optimismo del oficial. ¿Y qué haremos ahora? Seguramente convertirnos en uno de esos. En eso vemos que al alcalde por fin se le terminó su suerte y se termina uniendo al grupo de infectados. Mientras tanto Starla se termina llevando un atuendo como para una noche de bodas y luego decide ir precavida tomando un arma improvisada. Luego vemos a uno de los tentáculos poner play para que empiece a sonar la misma canción romántica del anterior acercamiento, mientras Starla termina descubriendo que conquistó el corazón del invasor interplanetario, el cual no parece prestarle mucha atención al cuidado de su apariencia. Entonces
Entonces Starla se empieza a acercar a su repulsivo esposo mientras eso no deja de insultarla por haberlo traicionado, mientras que nuestros héroes terminan llegando a la casa para ser testigos de cómo se va produciendo el cambio de aspecto de Grant. Y así Starla empieza a usar sus habilidades de seductora para mostrarse arrepentida con el extraterrestre y convencerlo de que ella estará a su lado, y entonces consigue que baje la guardia para poder apuñalarlo, y aunque en lugar de matarlo solo termina poniéndolo más furioso, hasta que justo en ese momento aparecen sus dos salvadores. Pero cuando Party estaba por arrojar la granada, uno de los tentáculos lo termina arrojando hacia afuera, haciendo que se desvanezca la última esperanza, mientras que la chica la termina aplastando por quedarse parada sin hacer nada útil. Mientras Party ve llegar a un montón de infectados, el extraterrestre consigue inyectarle uno de los aguijones, pero el oficial introduce el otro en un tanque de gas con el que al final Starla puede conseguir darle al invasor un explosivo final. Entonces todos los infectados se empiezan a derrumbar en el piso, y luego de que Kylie al final sale ilesa, vemos que Party también se termina salvando, ya que resulta que tenía que sufrir el pinchazo de los dos aguijones para ser infectado. Así que al final de todo, nuestros tres protagonistas deciden seguir adelante con sus vidas caminando alegremente entre los cadáveres de todos sus amigos del pueblo, pero cuando todo parecía ir de maravilla, vemos que el problema aún no se había resuelto completamente. Eso fue Criaturas Rastreras. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.